Hoy presentamos una exclusiva mundial. Un veterano criminólogo ha tenido acceso a un nuevo vídeo del OVNI Huevo que supuestamente transportó Jake Barber con su helicóptero. Esto que vais a ver a continuación es, según este analista, una versión mejorada y más limpia del OVNI Huevo. Dice que se corresponde con el mismo momento de recogida del aparato, pero filmado con otra cámara y que se ve mucho más nítido y de cerca. Estas imágenes van a generar, por supuesto, gran polémica en toda la comunidad ufológica mundial, por varias razones. Lo primero es que son muchos los que dudan que este vídeo pertenezca al mismo objeto que presentó News Nation hace unas semanas atrás. Pero además, hoy vamos a compartir otra secuencia inédita sobre este extraño OVNI Huevo que plantea aún muchas más preguntas. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Hoy tenemos un vídeo cargadito de datos, de muchísima información. Lo primero de todo es que, tenemos que preguntarnos quién es el que ha presentado esto en línea, estas imágenes que acabáis de ver. Bueno, pues desde luego no es ningún cateto. Se trata ni más ni menos que de un criminólogo experto, analista en reconstrucción de la escena de un crimen. Es el veterano Scott Rowder. Scott Rowder. Este señor asegura haber obtenido esta nueva filmación a través de unos archivos dentro de Internet que un denunciante había filtrado. Eso es lo que ha dicho, que no puede revelar las fuentes. Asegura que esta filmación de este OVNI Huevo es el mismo que se veía en la otra filmación. Esto pertenecería supuestamente al momento en que el piloto Jake Barber transportaba con su helicóptero con esa cuerda amarrada y ese precinto alrededor de ese objeto extraño. Aquí podemos apreciar más detalles, por supuesto, pero si os fijáis es bastante difícil asegurar que se trate del mismo objeto. Y no quiero, por supuesto, forzar mi escepticismo por sistema, dilatarlo más, pero es que debo ser honesto con vosotros. Observad que este precinto o tela de seguridad que envuelve el huevo no es el mismo que aparece en el primer vídeo que nos presentaron los de News Nation. A no ser que sea un problema de perspectiva, no parece el mismo. En el primer vídeo era como una tela más elástica, ¿verdad? Y en cambio aquí vemos algo como más sólido, como una funda más ancha y angulosa. Aparte, el objeto en sí es más circular, más esférico que el primero, que era como más ovoide, más huevo. Así que no sé qué deciros, amigos. Scott Rowder, este criminólogo, sí que es verdad que le ofrece mucha credibilidad al tema. Y es obvio que un criminólogo va a tener muchísima más pericia al analizar todo esto. Pero yo tengo muchas dudas. En todo caso, veremos si se aclara que a lo mejor esto se filmó más tarde o en otro momento y con un precinto distinto alrededor del objeto. No sé. Ahora, las imágenes que vienen a continuación, amigos, son tremendas. Scott Rowder presenta una segunda filmación, esta vez veréis algo alucinante. Fijaos, según Scott Rowder, lo que estamos viendo es el objeto, el mismo objeto, el OVNI Huevo, emitiendo una radiación, dice. O sea que esto sería lo que quemó al piloto, lo que le causó la pérdida de cabello y de piel, y posiblemente otros problemas de salud. Dice literalmente Scott Rowder, dice, esto es un caballo de Troya. Un huevo maligno introducido para que el ejército lo tome codiciosamente y entonces soltar la radiación para contaminar al enemigo. Un huevo de Pascua venenoso colado tras las líneas enemigas. Esa es la frase que ha soltado este criminólogo, un huevo de Pascua. Bueno, suena todo un poco raro, ¿verdad? Y además es que no encaja de momento con la versión original que nos presentó Jake Barber. Efectivamente, amigos, de momento esto presenta muchísimas incongruencias. Sí que es verdad que él enfermó, pero no dijo en ningún momento que fuese a causa del OVNI Huevo, sino de otras misteriosas cajas, ¿os acordáis?, que le hacía transportar este programa secreto de recuperación de naves. Además, dijo
si os acordáis, que sintió como si el huevo le estuviese transmitiendo unos mensajes de amor, dijo, algo místico. De hecho, él tuvo una experiencia mística muy profunda, como si del huevo manara algo grandioso, algo inexplicable. Y ahora nos viene Scott Rowder y nos dice que este huevo es algo venenoso, radioactivo, que intentaron colar como un caballo de Troya para causar daño. Es muy incongruente. Hay aquí diferentes versiones. Yo supongo que a medida de que se vaya filtrando más información, iremos encajando las piezas. De momento, paciencia y, como siempre os digo, abiertos a todo, pero no creer en nada, no creáis en nada, no os caséis con nada. Todo esto necesitamos ir archivando todos estos datos y poco a poco veréis que las cosas quizás, algunas de ellas irán encajando. Pero por ahora, no creer en nada. Bien, y digo paciencia también porque aún hay mucho más. Todo esto se está saliendo de madre, amigos. Cada vez hay más denunciantes y cada vez se están ofreciendo más datos. Fijaos que a medida que van pasando los días, van saliendo más detalles. Agarraos lo que viene ahora. Claro, era de esperar. Aquí, en esta parte, Scott Rowder nos cuenta que podemos ver el interior del huevo, lo que hay dentro. Yo no sé si esto es como una especie de tomografía que se le ha hecho al objeto para poder ver su interior. Concretamente dice que el sector azul, la parte donde vemos esta tonalidad azul, es caliente. O sea, sería al revés. Y en cambio la parte roja es la fría. Eso es lo que dice Scott Rowder. Y dice que la zona azul es radioactiva, que es una carga útil, vamos, un dispositivo explosivo. Madre mía, ¿a dónde va a ir a parar todo esto, amigos? Por un lado, Jake Barber nos da esa versión del ovni huevo que transmite amor. Y ahora estas imágenes, supuestamente ahora dicen es un detonador, puesto ahí como una trampa, porque sabían que lo tomarían los extraterrestres, o esta supuesta raza de extraterrestres, para que el ejército se hiciera con este objeto como un caballo de Troya, para contaminarles de forma radiactiva. Bueno, las cosas cada vez se complican más y desde luego que a los ufólogos nos lo ponen cada vez más difícil y genera más confusión, porque lógicamente seguimos sin entender de qué va toda esta historia. Si es que alguien nos está colando desinformación o es que de momento están saliendo estos datos con diferentes versiones. Lo que sí os puedo decir es que no parecen ser estos dos vídeos lo mismo. Parecen ser dos grabaciones totalmente diferentes. Más noticias, más noticias. Ahora voy a hablaros de el que dicen que es el hombre más misterioso de los ovnis actualmente y el hombre más buscado. Tim Taylor. ¿Quién es Tim Taylor? Supuestamente un ingeniero, presidente fundador de Aeromax Q, un ingeniero y controlador de misiones de la NASA. Tim Taylor tendría acceso a los rincones más profundos de la agencia espacial. Al parecer, habría tenido una experiencia ovni, un encuentro cercano, cuando él era un adolescente. Tuvo contacto, sí, contacto con algo. Y a raíz de ese encuentro, parece que todo derivó en un interés inusitado para la investigación. Una aventura que le llevaría a descubrir grandes claves sobre la antigravedad. Y ahora viene lo interesante, el tema que nos ocupa. Tendría acceso a regiones remotas del mundo en donde se han estrellado naves. Aparte, todos los que aseguran haber conocido a Tim Taylor dicen que no paraba de hablar de los viajes en el tiempo, una fascinación que al parecer iba más allá de un simple hobby. Supuestamente él sabría algo muy importante sobre este asunto o habría tenido acceso a un programa secreto de la NASA que implicaba viajes en el tiempo. De esto hablaremos un poco más adelante. Todos coinciden en que este tipo, Tim Taylor, es alguien muy reservado, muy poco hablador y además muy esquivo. Prácticamente nadie sabe actualmente dónde está o qué es lo que está haciendo a día de hoy. Por eso se ha ganado el calificativo de el hombre más misterioso de la ufología. Pero veamos lo que supuestamente han vivido algunas personas a su lado.
Jesse Michaels y otros divulgadores en su misma línea cuentan, a través de sus respectivos podcasts, cómo en una ocasión Tim Taylor se presenta en casa de Chris Bledsoe, otro investigador, y le muestra un pedazo del ovni de Roswell. O sea, se le presenta ahí con un pedazo del ovni de Roswell. El señor Bledsoe dice que reacciona de forma extraña y sufre una especie de ataque o canalización, recibiendo como mensajes. Entonces dice que Tim repite una y otra vez: ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Dando a entender que no esperaba esa reacción. Ahora viene lo más interesante de este señor. ¿Os acordáis de la escritora Diana Pasulka? Diana Pasulka es autora del libro American Cosmic. Y ahí cuenta la experiencia que tuvo con este misterioso Tim Taylor, cuando éste le propuso a ella llevarla a recorrer por un desierto en busca de algo alucinante que jamás ningún ser humano corriente había visto antes. Diana cuenta que ella era totalmente escéptica, no creía en tema ovni. Y claro, la experiencia fue muy chocante para ella. Esto aparentemente sucedería en el año 2017, cuando Taylor condujo a Diana a un desierto de Nuevo México, indicando que no se trataba de Roswell, para quien pudiera pensar que era el mismo sitio. No, dice que era otro paraje desconocido, en el que dice Diana que les acompañaba también un científico, ni más ni menos que Gary Nolan, el prestigioso inmunólogo profesor de Stanford. Les cubrieron los ojos con unas vendas para que no pudiesen localizar el lugar exacto en mitad del desierto de Nuevo México. Un lugar en donde en los años 40 había colisionado una nave extraterrestre. Eso es lo que les dijeron. Ahí había un equipo de élite, con detectores de metales, con aparatos de medición radioactiva. Bueno, tremendo. Bueno, pues mientras Gary Nolan y la señorita Diana se encuentran de pie en el desierto con los ojos vendados, dice que Gary Nolan y ella empiezan a tener una conversación típica de académicos y se dicen: bueno, no nos lo creemos, esto tiene que ser una broma pesada, nos están tomando el pelo. Así que dice que Nolan le respondió: mira, si hay algo de verdad en todo esto y hay piezas por aquí, restos, pedazos del ovni estrellado, como físico lo voy a evaluar rápidamente. Eso es lo que le dijo. Cuando reciben la señal, efectivamente les quitan el vendaje de los ojos y lo que sucede ahí es que a través de esos detectores de metales detectan que a unos 3 metros de profundidad bajo la arena, ahí estarían esos restos esparcidos. Pero además dice que el ejército había dejado ahí una especie de latas de aluminio encima para proteger o para disimular, o vaya disimulo, a quien se le ocurre hacer eso, pero bueno, para taponar esos restos. Dice que después de muchísimo rato escarbando, les costó bastante llegar a extraerlos, los fueron sacando, unos pedazos más o menos de este tamaño de un libro promedio. Dice que cuando los vieron y tocaron, quedaron impactados. Efectivamente dice que ese material, esos pedazos de metal, eran parecidos a una piel de rana, dice. Una piel de rana metálica. O sea, vamos a suponer como fibroso, poroso. Pero claro, digo yo que una rana, pues hay de varios tipos. Hay de varios tipos. Si me dices un batracio, tiene esa pigmentación granulada, totalmente diferente de la típica rana, pues de color verde, que todos conocemos o nos viene a la mente, que es de tipo poroso, muy fibrosa. Así que, bueno, no sabemos exactamente a qué se va a referir Diana cuando lo describe como piel de rana metálica. En todo caso, aquí hay un detalle interesante. Diana cuenta que encontraron estos metales con un detector que había estado previamente configurado para ese fin. O sea que era un tipo de metal que, bueno, para que el detector lo detectara, habías de hacer ahí varios malabarismos. Bien, en un podcast le preguntan a Diana si era ligero ese material y responde: sí, súper ligero, no pesaba nada.
Y aquí es cuando ella hace así, dice, sí, más o menos el más pequeño de esos pedazos era una cosa así. El más pequeño, eso quiere decir que había ahí pues de mucho mayor tamaño. A ver, aquí sí que hay una cosa que es verdad, que coincide lo que cuenta Diana con el material que encontraron en Roswell, concretamente el hijo de Jesse Marcel, ¿os acordáis? El médico, hijo del teniente coronel Jesse Marcel. Dijo que cuando tocó los restos del ovni de Roswell, aquello era un material tan ligero como el papel de estaño de fumar. O sea, algo nanotecnológico. Además contó en ese caso que no podías abollarlo, lo aplastabas, lo golpeabas y volvía siempre a su estado inicial. Además lo quemaron también y tampoco tuvo efecto, era como indestructible. Bueno, volviendo al caso de Diana, esta mujer insiste en este podcast que la textura de aquel metal era irregular, dice, poroso, como la piel de una rana, y de color oscuro. Eso es lo que dice, color oscuro. Y aquí viene una parte muy interesante que se vuelve pues bastante confusa. Dice que llega un momento en que el doctor Gary Nolan, entusiasmadísimo con todos aquellos pedazos, agarra uno y se lo mete dentro de su mochila. Y dijo, bueno, me lo voy a llevar así. Pero claro, Tim Taylor le dijo, mira, ¿sabes lo que te va a pasar? Que cuando pases por el detector del aeropuerto, te lo van a detectar y te van a detener. Pero aún así dice que insistió en llevarlo encima, en su mochila. Y dices, pero qué diablos, o sea, ¿por qué no embalarlos, enviarlos en un avión privado? O sea, qué ganas de arriesgarse. Es un poco, esta parte del relato resulta un poco inverosímil, no tiene mucha lógica. Bueno, efectivamente dice que llegan al aeropuerto y Taylor y Diana pasan el control. En cambio a Gary Nolan lo detienen. Entiendo que luego lo sueltan y no pasa nada. No sé qué historia les cuenta para pasarlo. Pero es todo como muy raro. Aquí hay muchísimas preguntas en el aire, más aún cuando se trata de una operación totalmente hipersecreta. El doctor agarra el resto, el fragmento, se lo mete en la mochila y decide pasar por el arriesgándose a pasar el control del aeropuerto. Es todo como muy raro, muy raro. Bueno, veo que estos testimonios y estas investigaciones deberían ir acompañadas de muchísimos más detalles, porque nos dejan a todos con demasiadas preguntas en el aire, demasiada incógnita. Ahora, lo más importante, Gary Nolan lleva supuestamente a su laboratorio estos restos. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, Diana cuenta que tiempo después fue invitada al podcast de Joe Rogan. Y claro, ella le tuvo que preguntar a Gary Nolan qué es lo que se me permite decir y lo que no. ¿Lo puedo contar? Y dice que él le dijo, sí, cuenta lo que tú quieras. Y entonces ella le dice, bueno, ¿y el resultado qué? ¿Qué le decimos del resultado de tu análisis? Y él le dice, metales anómalos. Y se queda tan ancho. O sea, es increíble porque, claro, metales anómalos pueden ser muchas cosas. Puede ser nanotecnología extraterrestre, puede ser algún tipo de metal no convencional, pero podría ser terrestre. Es algo muy arbitrario, vamos a decir. Bueno, le dice eso, metales anómalos. Ahora lo gordo viene cuando, y aquí es cuando el relato se deshace y se vuelve aún más oscuro. Y es cuando, públicamente, el doctor Gary Nolan ha desmentido buena parte del relato de Diana. Lo desmiente. Y sobre todo la parte en la que dice que tuvo en sus manos restos de una nave extraterrestre. Dice que no, que jamás ha tenido él esto en sus manos. Así que la pregunta es obvia. ¿Quién está mintiendo aquí? ¿O es que acaso el doctor Gary Nolan está tan aterrado de contar la verdad que simplemente prefiere esconder la cabeza bajo tierra como un avestruz? Y lo digo porque sabéis que hablamos en un vídeo anterior sobre Gary Nolan, este prestigioso científico inmunólogo de la Universidad de Stanford, que dijo delante de las cámaras, muy serio, con cara de estar cagado de miedo, que él no podía arriesgarse, que no podía hablar, muy poquito,
que se jugaba su prestigio y que tenía miedo. Simplemente de que, bueno, pues le fueran a quitar su cátedra, o sea, que le desprestigiaran profesionalmente. Así que él tenía que vigilar mucho su imagen como científico, como autoridad de máximo nivel científico. Así que la mujer dice que sí, que la versión fue así, que fueron a ese desierto y que encontraron esos restos. Gary Nolan desmiente buena parte de este relato. Ahora, hay una cosa que sí es cierta. Todos coinciden, porque aquí hay otros que no he mencionado en este vídeo, lo mencionaremos en otro vídeo. Hay otros investigadores que tuvieron contacto con este misterioso ingeniero Tim Taylor y todos coinciden que este tipo estuvo realmente involucrado, atención, la guinda final, en un programa secreto de viajes en el tiempo. O sea, no es broma, ¿eh? Hay mucha gente aquí muy seria que testifica lo mismo, que se trataría de un programa especial, una división interna dentro de la NASA, llamado Grupo Nassau. Grupo Nassau. Otros, por supuesto, dicen que sí, que esto es así, porque os digo que hay muchos testigos, hemos encontrado montones de podcasts donde han declarado todo esto. Diferentes investigadores. Pero lo más interesante es que algunos incluso dudan de que Tim Taylor, que este sea su verdadero nombre. Imaginaos. Es todo muy, muy extraño. Veremos si van saliendo, si van apareciendo todos estos cabos sueltos y se pueden responder algunas de estas preguntas. ¿Qué sucedió en ese desierto realmente? ¿A quién se le ocurre meterse dentro de un control de aeropuerto con un metal resto de una nave alienígena? Claro, aquí hay muchísimas cosas que, por supuesto, bailan. Lo que está claro es que aquí todo el mundo va detrás de esta tecnología. Se está hablando ya de miembros científicos muy importantes, incluso de Silicon Valley, que se están haciendo con restos de naves alienígenas. Esto sí que es algo que cada vez adopta un cariz más, me atrevería a decir, peligroso, porque no creo que los mandamases del Deep State permitan todo esto. Lógicamente sería poner en juego todo su monopolio con el tema de la ingeniería inversa. Así que todo indica que en un momento u otro va a petar o por un lado o por el otro. Pero cada vez hay más gente cantando. Ya veis, amigos, cómo está la cosa. Seguiremos informándoos, pero ya os digo que no doy abasto de tanta información y ahora la tengo que ir liberando en un solo vídeo por varias fases. Espero que os haya gustado y os haya resultado tan interesante como a mí. Creo que estamos en un momento fascinante. Un abrazo para todos, amigos. Chao.